Hoy quiero compartir con vosotros este tema tan interesante que tiene que ver con el proceso de encarnación de Cristo y los beneficios que trajo para la humanidad, ¿vale? Hablar de la encarnación, cuando la Biblia habla de que la encarnación es un misterio, es una cosa bastante peligrosa. ¿Dónde meternos? ¿De acuerdo? No voy a hacer teología ficción, sino que vamos a buscar textos de la Biblia donde se habla del proceso o de la encarnación en sí y de los beneficios que aportó a la humanidad. Y eso sí, en algunos momentos haré algunas preguntas. Me gustaría tener vuestras intervenciones también. El primer texto está en 1 Timoteo 3, 16, ¿vale? El texto lo conocéis bien, dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad que llaman? Pues que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si pudiésemos definir cuál era el credo o la fe incipiente de la iglesia primitiva, básicamente este sería el credo. Creían en un Dios manifestado en carne y insistían muchísimo en ese concepto porque había algunas corrientes filosóficas que nunca aceptaron la idea de que un Dios, desde una mentalidad griega, de que un Dios pudiese morir y venir a esta tierra de una manera tangible, ¿no? O como lo hizo Jesús por nosotros. Pero empezamos primero haciendo una retrospectiva hacia atrás. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? En Génesis 3 se nos relata el momento en el que Dios de alguna manera tiene que intervenir para sanar el error o la situación en la cual había caído Adán y Eva. Tomaron de ese árbol, de esa fruta prohibida, con todo ese proceso que quizás otro día hablamos de la tentación. Con todo ese proceso que involucró una pérdida de la confianza en Dios, una pérdida de un haz de luz que cubría esa desnudez que dice que ellos tenían. Pero básicamente, si podemos decir que el pecado lo que trajo como consecuencia a Adán y a su descendencia fueron estas tres palabras. El pecado trajo condenación. La condena era que el día que comáis moriréis. Trajo una depravación del ideal moral que Dios había pautado de alguna manera como principio de vida para Adán y Eva. De repente descubren la desnudez y Dios le dice, ¿quién nos enseñó esas cosas? Tuvimos miedo y nos vimos desnudos. No pasa mucho tiempo entre los primeros hijos de Adán. La depravación llega a tal punto que se comete el primer homicidio, un hermano quitándole la vida al otro. Y finalmente el acto creó una separación. Así que desde este momento todos los descendientes de Adán, cuando vienen a este mundo, vienen afectados por estas tres consecuencias. Venimos al mundo condenados. ¿Por qué? Porque desde que nacemos tenemos fecha de caducidad. Venimos al mundo depravados. Nadie le dice a un niño, pero desde bien pequeñito nos convertimos en egoístas, lo queremos todo, somos acaparadores y nadie nos ha enseñado eso, sino que precisamente esa depravación nos ha afectado y necesitamos forzosamente un Salvador aunque no hayamos cometido pecados. Esto a veces para el mundo católico es un poco extraño y lo subsanan de la siguiente manera: bautizan a los niños por si acaso se mueren, ¿no? Para que puedan salvarse. En realidad, un niño, aunque no haya cometido pecado, necesita un Salvador, porque la salvación o la necesidad de un Salvador no viene como consecuencia de cometer actos, sino como consecuencia de la naturaleza pecaminosa que nosotros recibimos, ¿vale? Una vez que tenemos esto en mente, vamos a leer estos dos textos, Romanos 5:19, ¿vale? Que dice este texto, se fue.
la encarnación fue la solución para el hombre. Romanos 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? De Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, a partir de ahí toda su descendencia, dice, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Entonces, Pablo está haciendo una declaración extraordinaria de cuál es la solución del hombre. Adán falló y el segundo Adán, que es Jesús, viene a vencer en las áreas que Adán no venció. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él, se está refiriendo a Jesús, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La única forma o la única manera que existía para que Dios pudiese morir, porque esto es como una incongruencia. Dios es vida y no puede morir, evidentemente. Ya lo vimos el último día que tuvimos encuentro, dijimos que Jesús ponía su vida, cedía su vida, pero la única forma que había para que Jesús, en sustitución y en obediencia, muchos fuésemos constituidos justos, es que Él pudiese participar de carne y sangre. Él se hizo humano como tú y como yo. Pero ahora veremos qué clase de humanidad fue la que Jesús adquirió, ¿de acuerdo? Así que hago la pregunta y antes de que yo conteste, me gustaría que vosotros me pudieseis decir, ¿vale? ¿Cuál creéis que es? ¿Qué naturaleza de Adán tomó Jesús? ¿La de antes de pecar en el Edén o la de después de haber pecado? Cuando Cristo se hizo hombre, y esta es una de las cosas que a veces ha creado algún debate incluso entre el mundo adventista, es no tanto que Jesús fuese divino, que lo sabemos, Dios tenía naturaleza divina, Jesús tenía naturaleza divina, pero en cuanto a su naturaleza humana, ¿qué clase de naturaleza es la que Jesús adoptó por nosotros en esta tierra? Entonces, vas a tener algunos que dicen, bueno, pues la de Adán antes del pecado. Otros van a decir, no, la de Adán después del pecado. Y otros dirán, pues no lo sé. Bueno, nosotros decimos que la de después. Muy bien, la de Adán después del pecado. Así que cuando nosotros buscamos dentro de nuestro pensamiento encontrar una forma de explicar la forma en la que Jesús se humanizó o se hizo carne y sangre o se hizo humano, tenemos a buscar estas semejanzas. Si nosotros decimos que Jesús heredó la naturaleza de Adán después del pecado, tenemos que estar asumiendo que heredó las mismas tres condiciones inherentes a todos los hijos de Adán. Condenación, depravación y separación. Y esto me parece que sería ir un poquito lejos, porque yo no me atrevería a decir que Jesús nació condenado, ni separado, y menos aún depravado, ¿vale? Por eso vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a esto. Para entenderlo tenemos que leer el texto más famoso que encontramos en las Escrituras, que describe el proceso de Jesús haciéndose hombre. Se llama kenosis. La kenosis es el efecto o el acto a través del cual Jesús se hace hombre. Y tenemos el versículo 2, el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, así que como por la... Oye, aquí me he ido, no es este. Vamos a leerlo. En Filipenses 2, 6, 7. He dejado el anterior. Dice,
por el cual, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, ¿vale? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Seguimos leyendo, vamos a leer hasta el versículo 11, si os parece, y hallándose en su porter exterior como hombre, dice, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz, por lo cual Dios también le exaltó y hasta lo sumo y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, en este texto nos dice algo interesante. Hay dos palabras que aparecen en ese texto que en el original, en el griego, tienen una significación muy clara. Nosotros, quizás en español, no tenemos esa amplitud para definir claramente ciertos vocablos hebreos, pero sí que tenemos palabras que derivan de ahí. Por ejemplo, cuando queremos decir que algo es igual, decimos que es, por ejemplo, un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo que tiene los tres ángulos iguales. La palabra griego para era igual a Dios es la palabra ixos, ¿vale? Y la palabra para semejante es homoioma. Así que dice, es igual a Dios, pero es semejante a nosotros. Y cuando habla de la igualdad, habla de su naturaleza divina, que está clara. Él era 100% Dios, 100% hombre, pero en cuanto al hombre dice que adopta algo semejante. En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fijaos que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto me parece interesante porque habla de qué es lo que Jesús depuso o dejó a un lado o de qué se desprendió a la hora de hacerse hombre, ¿vale? Y aquí en 2 Corintios nos dice algo importante. Se desprendió de las riquezas que tenía en el cielo, de la gloria que tenía en el cielo, ¿no? Y vais a tener el texto de Juan 17, donde Jesús va a decir, glorifícame con la gloria, con la riqueza que tenía cuando estaba a tu lado. ¿En qué se hizo pobre Jesús? Pues tenemos este texto que encontráis en Colosenses 2:9. Alguno piensa que al hacerse pobre, Jesús dejó de ser Dios, ¿vale? En teología existen algunos conceptos a veces un poco complejos, pero algunos de esos conceptos son como estos que os describo aquí. En cuanto a Dios, dice que Dios tiene ciertos atributos que son inmanentes a lo que se refiere, que constituye a lo que es Dios. Es decir, Dios es poder, verdad, amor, santidad y justicia. Y estos atributos son los que definen a Dios, ¿vale? Y luego tiene otros atributos que están relacionados con su relación con las criaturas, con lo que ha creado. Dice, estos atributos son relacionales y son la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisapiencia. ¿Qué es lo que ¿en qué es lo que Jesús se hizo pobre? Para hacerse semejante a nosotros. Lo que el logos o la palabra, cuando dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne, lo que el logos hizo al encarnarse fue vaciarse, y ahora entenderemos ese concepto de vaciarse de los atributos relacionales, mientras que retuvo los atributos inmanentes. Es decir, mientras retuvo los atributos de poder, verdad, amor, santidad y justicia, se vació de la omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia. Pero su despojarse de eso o su vaciarse tiene que ver con que no se
despeja o no se despoja de ninguno de sus atributos divinos, sino que su vaciamiento consiste en que no los usaría, en que viviría como un hombre en el cumplimiento de la misión por la cual vino a este mundo. ¿Vale? Cuando dice glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve, estaba refiriéndose a esos atributos que Jesús tiene, pero que no usa porque tiene un propósito de misión por el cual vino a este mundo. Así que cuando él dice que era igual a Dios y se hace semejante, sigue siendo en su naturaleza igual a Dios. Lo único es que no va a usar esos atributos que la teología llama relacionales, omnipotencia, omnisapiencia y omnipresencia para beneficio personal. Los va a deponer para poder vivir como un hombre. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente que tenemos que considerar es este detalle. Jesús se hizo pecado, ¿no? Tenemos este texto de 2 Corintios 5:21 que conocéis bien, dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Si Jesús no conoció el pecado, la pregunta es, ¿cómo Jesús se hizo pecado? Porque aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ya te está dando una definición muy extraordinaria de la acción de la encarnación de Jesús. Si no conoce el pecado, ¿cómo se hace pecado? Y solamente tienes dos opciones. Algunos piensan que Jesús se hizo pecado al momento de su concepción, al nacer. ¿Por qué? Porque así se hizo semejante al hombre. Otros dicen que Jesús se hace pecado al morir y al morir en la cruz. Así que nosotros vamos a intentar ver cuál de estas dos opciones es la más bíblica, ¿vale? Mirad, conocéis este texto perfectamente, ¿verdad? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y fijaos lo que dice ahora, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando tú lees este texto en el contexto de Isaías 53, tú sabes perfectamente a lo que se está refiriendo Jesús. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es muy interesante porque el pecado produce esta separación, que es una de las herencias que se recibe del pecado de Adán. Separación de Dios. Jesús no se sintió nunca separado del Padre hasta un momento preciso. Y ese momento preciso fue en la cruz. ¿Os acordáis? Jesús en la cruz. En la cruz Jesús hace esta declaración. Cerca de la hora novena, dice en Mateo 27:46, Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios cargó sobre Jesús el pecado, el peso de los pecados de toda la humanidad, de repente Jesús, por primera vez en toda su existencia, se siente separado de Dios. Así que si una de las condiciones inherentes al pecado de Adán en el hombre es condenación, depravación y separación, Jesús nunca nació y nunca vivió separado de Dios hasta el día que los pecados de toda la humanidad fueron impuestos sobre él.
¿Por qué? Tenemos que tener presente que Jesús, cuando nació, su forma de concepción ya es totalmente diferente a la nuestra. ¿Vale? Lucas 1:35 va a decir el ángel Gabriel, que es el que se encarga de todas las grandes manifestaciones en referencia a Jesús y al plan de salvación. Es el mismo que va a venir a la tumba a levantar a Jesús, ¿no? A decirle, tu padre te llama. Este ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora yo te pregunto, si Jesús se hizo pecado al nacer, ¿cómo es posible que la Biblia, un ángel enviado, comisionado por Dios, declare a María que el niño que va a nacer será santo, un santo ser que nacerá y será llamado Hijo de Dios? Y esto me parece interesante, porque Jesús ya en su concepción es totalmente diferente a nosotros. Oye, cuando vinimos al mundo, lo más que alguien nos dijo hoy, pues no está tan amoratado como esperábamos que estuviera. Oh, qué bonito es, aunque estás arrugado, con la cabeza a lo mejor deformada por el útero, pero de Jesús se dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dos textos, las referencias me las ha puesto en inglés, pero creo que son en las páginas en español, no lo he comprobado. Dice esto, nosotros no deberíamos tener ninguna duda en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Y esto hasta ahí está bien, porque nosotros sabemos que Jesús no tuvo nada que ver con el pecado, no cometió ningún pecado, ¿vale? Pero tampoco tuvo una naturaleza con una tendencia al pecado. Y vamos a ver por qué. A pesar de que los pecados del mundo culpable fueron puestos sobre Cristo, a pesar de la humillación por haber tomado sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo declaró, este es mi Hijo eterno. Esto dice el deseado de todas las gentes. Cuando la Biblia habla de Jesús, dice algo interesante. Dice, por ejemplo, en Hebreos 2:17, una palabra, un texto que para nosotros a veces es un poco complejo de entender. Dice, por lo cual, Él debería ser en todo, está refiriéndose a Jesús, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios, para expiar a los pecados del mundo. Entonces, cuando uno lee este texto, tiende a pensar que Jesús, en esa palabra todo, tiene que ser igual, exactamente igual, idénticamente igual a lo que pasamos los seres humanos. Esa expresión todo, nosotros le damos un concepto de totalidad y quiere decir que Jesús fue tentado también en todas las cosas en las que tú y yo somos tentados y las venció, pero Jesús no fue tentado en todo lo que tú eres tentado. Jesús no fue tentado, por ejemplo, nunca con un móvil, ni con un ordenador, ni fue tentado con distraerse jugando a la PlayStation, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque no estaba en su tiempo. Pero ese concepto de todo, que no es igual a totalidad, tiene que ver con con el mismo proceso que tú y yo somos tentados. De dos maneras somos tentados. Santiago va a decir que nosotros somos tentados desde lo que hay dentro de nosotros, según nuestra concupiscencia es que somos tentados. Y yo no creo que Jesús fuese tentado desde dentro porque no tenía concupiscencia. Si hubiese tenido algún grado de concupiscencia, él mismo necesitaría un Salvador. Así que Jesús no podía ser tentado desde dentro, como tú y yo sí podemos ser tentados, pero Jesús fue tentado desde el exterior. Tú y yo también podemos ser tentados desde el exterior. Satanás preparar una trampa, hacerla tan sutil para nosotros que caemos. Todas las tentaciones y la referencia que tenemos de Mateo 4 con la relación a la tentación de Jesús, las tentaciones de Satanás sobre Jesús siempre son externas, nunca
de lo que hay dentro de su corazón, ¿vale? Y el siguiente texto es Juan 3:16. Es un texto que conocéis muy bien, ¿sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está una palabra que es muy interesante, es la palabra unigénito. Cuando nosotros la leemos, pensamos que quiere decir el único generado, ¿vale? Entonces quiere decir que es el único hijo que ha tenido Dios, el único generado por Dios. Sin embargo, la palabra unigénito en griego quiere decir literalmente único en su género. Es decir, Jesucristo es irreproducible. Nunca más se va a levantar algo o alguien parecido a Jesús hecho hombre. Su vida fue dada para que nosotros pudiésemos tener la justicia que de ninguna otra manera podíamos tener. Por eso Jesús era único en su género. Era Dios, nunca dejó de serlo, depuso, anonadó o se vació de ciertas condiciones inherentes a Dios, nunca perdiéndolas, pero nunca usándolas, y se hizo semejante a nosotros. Pero hemos visto que, por ejemplo, en su nacimiento o en su concepción ya no era como tú y como yo. Para empezar, el ángel le dice que el Espíritu vendrá, cubrirá con su sombra y nacerá un santo ser. El proceso, un misterio. Cómo Dios, que es eterno, se mete en un óvulo y tiene un proceso de gestación de 9 meses para nacer como un hombre, no lo sabemos. ¿Cómo ese proceso? ¿Cómo la vida puede reducirse a la aparente inexistencia para luego ir creciendo? Por eso se le llama un misterio. No lo entendemos, pero sí vemos sus efectos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, Jesús era único en su género por estas cosas. Era único en su género por el nacimiento, por ejemplo. ¿En qué creéis que Jesús es diferente a nosotros? Porque si es único en su género, entonces cuando se hace semejante a nosotros no hay nada parecido a Jesús. ¿Vale? ¿Qué cosas hay diferentes en Jesús que nosotros no tenemos? Cuando hablamos del nacimiento, pues tenemos una cosa muy clara, y es que cuando Adán viene a la existencia, Adán es único también en su género. ¿Por qué? Porque Adán fue creado. Tú y yo venimos a este mundo por procreación y Jesús vino a esta tierra por encarnación. Es decir, el primer Adán y el segundo Adán son únicos en su género. Por eso de Jesús se dice, Él es el segundo Adán. ¿Por qué? No tanto porque venga a reparar el problema que tenía, que Adán no hizo, que también, sino porque Jesús es único en su género. En cuanto a su vida, también hay diferencia para nosotros. Fíjate lo que dice Juan 8:29. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Muchas veces, por muchísimo que nos esforcemos nosotros en esta tierra, no sé si siempre hacemos lo que a Dios le agrada. Siempre fallamos en acto, en obra, en pensamiento o en omisión. En Juan 14:30 Él dice, ahora viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, pero él no tiene poder sobre mí. Sin embargo, Satanás sí tiene poder sobre el ser humano, porque sabe lo que hay en nuestro corazón y nos tienta con aquellas cosas que hay en nuestro corazón. En Hebreos 7:26, hablando de Cristo como nuestro sacerdote, dice es santo, es inocente y es sin mancha. ¿Quién de nosotros en esta tierra podemos decir, oye, soy santo? A lo mejor santo puedo decir sí, porque no es ese concepto católico de impecabilidad. Santo es apartado, dedicado a Dios, ¿vale? Pero ¿quién puede decir que es inocente? ¿Y quién puede decir que no tiene mancha?
¿podrá el leopardo cambiar las manchas? ¿Podrá, aunque te laves con lejía y con sosa, podrás quitar eso delante de ti? Necesitas un Salvador. Y 1 Juan 3:5 lo dice muy claro. En él no hay pecado, ni pecado de acción, ni tendencia a pecar. Esta es la vida de Jesús. Y en cuanto a su muerte, tú y yo morimos porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús, ¿por qué murió? No porque hubiese cometido ningún pecado, sino porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos redime de la maldición de la ley del pecado, que es Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, y por nosotros Él se hace maldición para que nosotros fuésemos hechos libres. Ahora te hago una pregunta. ¿Será que hay algo en nosotros que nos hace tener una ventaja sobre Jesús? Si yo digo que Jesús era como tú y como yo, no puedo dejar de hacerme esta pregunta. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiese mirado mal a alguno de sus hermanos? ¿Qué habría pasado si Jesús se le pasase por la mente decir, uy, qué pesado que eres ya, déjame en paz? ¿Qué habría pasado por su mente? ¿Qué habría pasado con nosotros? En esto tú y yo tenemos una ventaja, ¿sabes por qué? Porque si fallamos, acudimos a Jesús en oración, le confesamos nuestro pecado y somos perdonados. Pero ¿qué habría pasado si Jesús hubiese pecado? ¿Podía confesar su pecado y ser perdonado? No. Así que Jesús no es como tú, porque Él no tiene esa oportunidad. Si Él hubiese fallado en un acto de omisión o en un acto de mirar mal, de pensar mal, tú y yo no tendríamos solución. Jesús y Moisés muchas veces han sido comparados. Dice, ¿qué tienen en común Jesús y Moisés? Pues mira, para empezar, los dos son líderes, guías espirituales. Cuando eran niños tuvieron que ser ocultados porque su vida iba a ser quitada. Es llamado a liberar a un pueblo en esclavitud. Pero hay algo que tienen en común Jesús y Moisés que a veces no caemos en eso. Y es que como Moisés era hebreo, pero Moisés no era esclavo. Fíjate qué interesante. Él era hebreo, pero no era esclavo. Jesús era humano, pero no era esclavo del pecado. Romanos 8:3 nos dice que Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. Lo que era imposible hacer debido a que éramos débiles por naturaleza pecaminosa. ¿Será que Jesús vino a esta tierra con esa debilidad de naturaleza pecaminosa que tiene tendencia al mal? Por causa del pecado, dice, envió a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y de esta manera condenó el pecado en la carne. Lucas 4, Jesús está leyendo en la sinagoga y lee esta misión que tiene el Mesías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Interesante. Porque me ha ungido para buenas nuevas, para los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Si Jesús hubiese venido a esta tierra exactamente igual que tú y yo, y hubiese venido como un pobre, o como un esclavo, o como un ciego, o como un oprimido, ¿cómo podría Él declarar libertad para los pobres, libertad para los cautivos y vista para los ciegos? Al menos, si yo me caigo a la piscina y no sé nadar, el que me va a salvar, al menos tiene que saber nadar, ¿sí? No puede ser que el que se tire a nadar a salvarme esté exactamente igual que yo y nos muramos los dos.
hay una última cosa que quiero compartir con vosotros, ¿vale? ¿Conocéis este libro? Sí, ¿verdad? Es este libro, Las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Está el capítulo 4. Si lo tenéis, os animo a releerlo. Y el capítulo 4 y las páginas 56 en castellano. Termino con esta lectura y después abrimos un debate, ¿de acuerdo? Dice así: Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza con todas sus debilidades, pero se mantuvo libre de la corrupción hereditaria, de la depravación y de la práctica del pecado. Jesús no poseía ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Ninguna de las tentaciones que lo asaltaban como una luz pudo quebrar su inamovible lealtad a Dios. A diferencia de la humanidad caída, la naturaleza espiritual de Jesús era pura y santa y libre de toda contaminación de pecado. Sería un error pensar que Cristo es absolutamente humano como nosotros. Nunca se halló en él ninguna inclinación al mal. Esta es la creencia de la Iglesia Adventista. Así que cuando hablamos de cuál es la naturaleza con la que Jesús vino, nosotros encontramos que decimos, bueno, es verdad, tenemos cita del Espíritu de Profecía que nos dice que Jesús vino después, con la herencia de después de más de 6.000 años de pecado en la tierra. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nos dice que lo que Jesús recibió como carne y sangre fueron ciertas debilidades como el hambre, el cansancio o la necesidad de dormir. Alrededor del año de 1844, que es una fecha que nos suena mucho, Elena White tenía un libro que leía mucho de un hombre de un pastor que se llamaba Henry Melvin. Este pastor Henry Melvin había hecho un libro sobre sermones y tenía uno que hablaba sobre la naturaleza de Cristo. Y él en ese sermón, él hablaba de las debilidades inocentes, refiriéndose al hambre, al cansancio que tendría Jesús, y a las debilidades como consecuencia del pecado, depravación, separación y condenación. Así que Elena White, que se nutría de este libro, ella en el deseado de todas las gentes llega a decir que Jesús recibió la naturaleza, pero las debilidades inocentes. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese necesitado ser exactamente como tú y como yo, sin que hubiésemos hecho ningún pecado, porque a veces este es nuestro gran problema. Pensamos que el pecado tiene que ver con acciones, ¿sí? Si no haces esto, estás cometiendo pecado, o si haces esto, está cometiendo pecado, ¿eh? Y tenemos ese texto de 1 de Juan que dice, pecado es infracción de la ley. Pero el pecado también tiene que ver con la naturaleza que nosotros recibimos. Es decir, hay algo dentro de mí, de mi naturaleza, que me anima a hacer el mal, que me anima a pensar mal, que si tú me pisas, yo te piso, si tú me muerdes, yo te muerdo. Hay algo en mí, una depravación moral heredada, recibida de ese pecado, por el cual, según hemos leído, por cuanto uno falló y todos fuimos condenados, por Cristo, por uno, todos seremos justificados. Si nosotros decimos que Jesús recibió la herencia de Adán tal y como tú y yo, pues no estamos predicando lo que dice la Iglesia Adventista para empezar, y lo siguiente estaríamos diciendo que Jesús habría nacido condenado, separado y depravado, y eso sería ir demasiado lejos. Así que os deseo muchísimas bendiciones.